Bienvenidos una vez más a Física con Daniela Mego. El día de hoy vamos a resolver otro ejercicio propuesto, correspondiente a la primera ley de Newton, que dice así. El bloque de 20 kilogramos se encuentra en equilibrio. Calcula la magnitud de la tensión 1. Ahora, primero identificamos los datos. Un bloque se encuentra en equilibrio. Eso quiere decir que corresponde a la primera ley de Newton. ¿No? ¿Qué nos dice? Nos da su masa. Tiene una masa de 20 kilogramos. Por consiguiente, tiene un peso de 200 newtons, ya que como dato nos dan el valor de la gravedad. Se considera 10 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Si no tuviera este dato, hubiéramos considerado 9,81 o 9,8. Pero en este caso ya nos dan el dato. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero, realizamos el diagrama de cuerpo libre en la imagen que nos dan. Ahora, según la imagen podemos identificar que existen diferentes fuerzas que actúan sobre el bloque y aparte de esta, existen tensiones, existen pesos. Ahora, ¿cuántas tensiones hay? Existen tres: tensión 1, tensión 2 y tensión 3. La tensión se grafica con una flechita y con un corte imaginario. Corte imaginario, flechita. Corte imaginario, flechita. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. El problema nos da como dato que este ángulo vale 53 y que este otro ángulo vale 53 grados. ¿Ok? Eso quiere decir que por triángulos notables, siendo este un triángulo rectángulo, el otro ángulo va a tener un valor de 37 grados, ¿no? Por triángulos notables. Ahora, para poder resolver este ejercicio, debemos hacer un análisis en ambos ejes, tanto en el eje Y como en el eje X. Saber qué fuerzas interactúan en ambos ejes. ¿Ok? Ahora, en este caso, tenemos que hallar las componentes de ambas cuerdas, de la tensión 1 y la de la tensión 2, en ambos ejes. ¿Ok? En el eje X y en el eje Y. Comenzamos con la cuerda de la tensión 1. Una vez realizado nuestro diagrama de cuerpo libre en ambas tensiones, el lado que se opone al ángulo va a ser la fuerza multiplicado por el seno del ángulo. En este sentido, tendríamos que tensión 1 por seno de 37, ¿ok? Y el otro ángulo, por consiguiente, será la fuerza multiplicada por el coseno del ángulo, o sea, tensión 1 por coseno de 37, ¿ok? Listo. Repetimos el mismo procedimiento para el otro triángulo. El que se opone, el lado que se opone al ángulo, va a ser la fuerza por el seno, o sea, tensión 2 por el seno de 37. ¿Ok? Por consiguiente, el otro ángulo será la fuerza por el coseno, o sea, tensión 2 por el coseno de 37. Y listo. Ahí tendríamos como la forma de hallar las componentes de ambos triángulos y en ambos ejes. Ahora, ¿qué nos faltaría aquí? Nos faltaría identificar qué fuerzas actúan sobre el bloque. Sobre el bloque de 20 kilogramos de masa, perdón. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan sobre este? Fácil, 2. La tensión, o sea,
como hay otra cuerda, una tercera cuerda, hay otra tensión 3, ¿ok? Y el peso desde el centro de gravedad hacia abajo se grafica de esa manera. Ese es el diagrama de cuerpo libre con el MG hacia abajo. Ahora, una vez que ya tenemos el análisis de las componentes, de las fuerzas que actúan, habiendo hecho el diagrama de cuerpo libre, podemos hallar la tensión 1, ya que nos piden calcular esta. Ahora, como mencioné al principio del video, la ley que se va a utilizar, o la ley que está presente en este problema, es la primera ley de Newton, que es la ley de la inercia, donde menciona que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, ¿ok? Por condiciones de equilibrio. Ahora, tenemos que analizar ambos ejes. Iniciemos con el primer eje. Eje X. Sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0, ¿ok? ¿Cuáles son las fuerzas en el eje X? Tensión 1, la componente del eje X de este triángulo, de la tensión 1, o sea, tensión 1 proporcional a 37. Lo ponemos acá, tensión 1 por seno de 37. ¿Qué más? ¿Qué otro podemos identificar? La componente en el eje X de la tensión 2. Y como está yendo para el otro lado, en oposición a este, lo ponemos como resta. Menos tensión 2 por coseno de 37. ¿Y qué más? Ya no hay más, solamente esas dos. Esto lo igualamos a 0. Ahora, lo que vamos a hacer acá es poder hallar un valor para poder reemplazar en la ecuación que vamos a realizar más adelante. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. El valor de tensión 1 va a ser igual a tensión 2 coseno de 37 entre seno de 37. Y este es el valor de la tensión 1, ¿ok? O sea, lo único que he hecho acá es pasarlo a sumar, pasarlo a dividir, y esto solamente es cuestión de cálculo. Ahora, una vez que ya hemos analizado en el eje X, nos tocaría el otro eje, que es el eje Y. En ambos ejes existe la presencia de la primera ley de Newton, ¿ok? No, porque dice que el bloque está en equilibrio. Ahora, siguiendo esta regla, ¿qué tenemos acá? Sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a 0. ¿Y cuáles son las fuerzas que actúan en el eje Y? Primero tenemos a la componente del eje Y de la tensión 1, que sería tensión 1 coseno de 37. ¿Ok? ¿Qué más? Tenemos si nos damos cuenta, a la tensión 2 seno de 37, que es la componente del eje Y de la tensión 2, y lo ponemos como resta, ya que está yendo para abajo, o sea, oposición. Es una resta de vectores, sencillo. Tensión 2 seno de 37. Y finalmente restamos el peso, ¿ok? Restamos el peso, que en este caso sería 200 newtons, menos 200 newtons. Y esto es igual a 0. Ahora, lo pasamos a sumar, nos quedaría tensión 1 por coseno de 37 menos tensión 2 seno de 37 es igual a 200 newtons, pero nosotros sabemos cuál es tensión 1, que es esta equivalencia, pero esta equivalencia también la podemos trabajar como tensión 1 es igual a tensión 2 por
¿Cuánto es coseno de 37? Trigonometría básica. 4/5. ¿Y cuánto es seno de 37? 3/5. 5 se va, 5 se va. Nos quedaría que tensión 1 es igual a la tensión 4/3 de la tensión 2. Perdón, acá. ¿Ok? 4/3 de la tensión 2. Y esta sería la equivalencia que nos da de tensión 1. Ahora, ya lo tenemos, lo reemplazamos sencillo. Tensión 2, 4/3, o 4/3 de tensión 2, por coseno de 37, que es 4/5, menos tensión 2, por seno de 37, que es 3/5, menos 200, es newtons, es igual a 0. ¿Ok? Ahora, multiplicamos, multiplicación sencilla. 4 por 4, 16. 3 por 5, 15. ¿Ok? 16 de 15 de tensión 2 menos 3/5 de la tensión 2 es igual a 200, ¿no? Porque esto lo pasamos al otro lado como positivo. Ahora, esto es una operación sencilla, ¿ok? Si quieren acá lo homogenizamos multiplicando por 3, multiplicando por 3, y esto nos daría un resultado de 16 menos 9 entre 15 de tensión 2 es igual a 200. Esto sería igual a 7 sobre 15, tensión 2 es igual a 200 newtons. Eso quiere decir que la tensión 2 es igual a 200 por 15 entre 7. Y esto da como resultado 428. ¿Ok? Tenemos la respuesta de la tensión 2. ¿Pero qué nos piden hallar? ¿La tensión 2 o la tensión 1? Ah, nos piden la tensión 1. ¿Ok? El ejercicio nos pide tensión 1. Ahora, lo que debemos hacer es simplemente reemplazar en esta operación, ¿ok? Reemplazarlo, ya tenemos el valor de tensión 2. Reemplazarlo aquí para sacar la tensión 1. Sencillo. Tensión 1 es igual a 428 por coseno de 37. ¿Cuánto es coseno de 37? 4/5 entre 3/5. O sea, entre seno de 37. Se van los 5, se van los 5. Eso quiere decir que me queda 428 por 4 entre 3. Y esto da como resultado 571,4 newtons. Y esta sería la respuesta al problema. Recapitulando lo que hemos hecho, primero hemos identificado los datos del problema, hemos graficado nuestro diagrama de cuerpo libre, en las fuerzas que actúan sobre el bloque, las tensiones que existen, las fuerzas de tensiones. Hemos hallado las componentes de cada tensión, tensión 1 y tensión 2, con su respectivo ángulo, ya que es este ángulo que forma, utilizando razones trigonométricas. Luego hemos aplicado, gracias a la aplicación y a la correcta identificación de la primera ley de Newton, hemos podido realizar una operación efectiva, ya que sabíamos a qué igualar, y en este caso sería a 0. Ante ello aplicamos pura matemática, que solamente sería hacer una igualdad de valor, cuánto vale tensión 1, con la incógnita de tensión 2, establecer una relación, y luego de ello hacer un análisis en ambos ejes, ¿no? Si ya hicimos el análisis en el eje X, que nos permitió sacar esta ecuación, hacemos el análisis en el eje Y, aplicando la primera ley de Newton, y luego de ello operar, reemplazar los datos, y finalmente al reemplazar los datos nos sale como resultado el problema. No olvidar colocar las
unidades correctas, si nos pide hallar la magnitud de la tensión y la tensión es una fuerza, eso quiere decir que su unidad de medida va a ser newtons. Y como resultado nos da que la magnitud de la tensión 1 es 571,4 newtons.